Continuamos en nuestro recorrido por el mundo de la literatura de los escritores, porque conociendo a los escritores podemos ampliar nuestro universo de lo que significa no solo escribir, sino ese proceso de leer. Y hoy estamos aquí con un escritor que está en Chile y pues a todos ustedes les doy la bienvenida a este episodio de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Estoy aquí con Lenin. Lenin, un placer saludarte. Igualmente. Bueno, cuéntanos tú a qué te dedicas. Bueno, mi nombre completo es Lenin Collipal. Tengo ascendencia mapuche, que es de una etnia acá de Chile. Me dedico principalmente a la docencia. Soy profesor de, de profesión, pero siempre me sentí inclinado a lo que son las letras. Entonces también tengo esta carrera como escritor que comencé hace ya algunos años. Bueno, pero eres profesor de qué, de colegio, universidad, de qué materias. Colegio. Acá en Chile le llamamos enseñanza media, pero en otros lugares es la secundaria, Ah, sí. ¿sí? Enseño justamente lenguaje y comunicación, que es el nombre que tenía hace unos años la materia, pero ahora se llama lengua y literatura. Ok, maravilloso. ¿Y hace cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito sobre eso. Tengo 33 años. ¿Y hace cuánto escribes? Empecé a escribir cuando tenía alrededor de 13, 14 años, así que a la larga es media vida escribiendo. ¿Qué fue lo primero que escribiste y que tú recuerdes? A ver, incluso antes de eso, lo primero que recuerdo haber escrito fueron unos poemas bien chungos a esta altura, que eran un poco de corte amoroso, teniendo 12 años, 11 años tal vez. Pero me di cuenta rápido de que, al menos en ese entonces, no tenía los recursos y me empecé a interesar en otras cosas. O sea, lo que era música, me di cuenta que tampoco tenía mucho talento para allá. Entonces me fui inclinando hacia las letras. Lo primero, eso sí, fueron esos poemas. Después comencé a intentar armar historias, pero demoré un par de años y ya en tomármelo en serio y empezar a escribir una novela, que nunca se recomienda empezar por ahí, pero yo empecé por ahí. Bueno, ¿y cómo te fue con eso? ¿Terminaste la novela o simplemente quedó en el intento? ¿Qué pasó después? Mira, terminé esa novela, pero la empecé a escribir a finales de primero medio, esos son 15 años, y la terminé con 18. Me demoré 3 años y algo en terminarla. La terminé, pero lógicamente es una novela que, a diferencia de otras que ya tengo, no ha visto la luz porque sigo buscándole acomodo, sigo eh, revisándola. Pero en el proceso, mientras escribía esa novela, estoy escribiendo otras cosas para descansar, para ampliarme, y ahí ya no hubo vuelta atrás. Bueno, y en ese universo, ¿cuál así? Ya escribí, me dices que ya tienes una novela, ya tienes novelas publicadas. Sí, Bueno, ¿cuál fue la primera novela que publicaste? la primera novela que publiqué es esta que está acá. No sé si se alcanza a ver mucho. Sí. Se llama Griverso. Es una novela de fantasía con algunos tintes de, no sé, ciencia ficción, terror. Es bastante extraño el mundo que se creó porque no es un mundo, no es un multiverso, es un griverso. Entonces, fue mi primera novela publicada, la publiqué con una editorial pequeña acá de Chile. No tuvo muy buena recepción. Vendí muchos ejemplares por ser la primera novela que publiqué, tuve mucho apoyo, pero en términos de reconocimiento, digamos, o de reseñas, no les fue muy bien. Después de eso, entonces, ¿qué sucedió? Después de eso, bueno, esa novela la publiqué en el 2021 y
después de eso empecé a tirar líneas en otras direcciones, seguí revisando este proyecto que tenía desde chico, pero además de eso publiqué algunos otros relatos que ya tenía desde hace años, que esos están solamente en formato digital en Amazon. Eh, Uno se llama El Código de los Demonios, que es una historia de ciencia ficción distópica, y una novela de romance juvenil que escribí también en esos primeros años. Em, pero lo que quise hacer con esa historia fue narrar, casi siempre se narra desde el punto de vista de la mujer, yo quise narrar desde el punto de vista del hombre. Entonces, también esa novela la he hecho leer a veces a mis alumnos y les ha gustado harto. Entonces, aprovecho harto el Co- tema de ser profe. ¿Cómo se llama esa novela? Esa se llama Sentimientos Perdidos. Esa es la segunda. Sí. Y ya lo más nuevo que saqué fue una que publiqué este año. Ay, como que cuesta que salga por los colores, yo creo. Pero Sí, se mezcla, se llama La muerte de los girasoles. Sí, se mezcla con la el croma. muerte. Sí, se muestra. La muerte de los girasoles. Y que de nuevo un giro en 360, 180, como no sé muy bien cómo se dice, porque acá se explora la historia de una familia monoparental, donde es el padre el que cuida a la hija, la mamá se fue, no está, la niña nunca la conoció. Entonces, se narra el día a día, tanto de la niña en el colegio, que ella sufre de bullying porque está un poquito gordita, eh, y el padre tiene mucha torpeza social. Entonces, le cuesta rehacer su vida. Y él quiere rehacer su vida, tener una pareja, y está en esos dos frentes, lo que pasa a la niña y lo que pasa al padre en esta búsqueda. Bueno, hablemos del Griverso. ¿De dónde te vino la idea de escribir esta novela del Griverso? Bueno, Griverso es una historia que se fue cocinando muy lento porque la empecé a escribir cuando entré a la universidad, hace ya, o sea, llevo 9 años siendo profe, salí, ya van a ser como 13 años, más o menos, 13 14 años. Eh, Empecé a escribir como notas muy pequeñas, no sé si tú te acuerdas que antes en Facebook estaba muy de moda el publicar notas. Sí. Sí, entonces yo empecé a publicar ahí pequeños extractos de un cuento que fui armando a medida que se me fue ocurriendo. Y bueno, todo esto empezó en una tierra muy árida, en la que yo no sabía para dónde iba, pero partió porque ese cuento se lo escribí, se lo dediqué a una amiga y me di cuenta que la historia podía seguir. Entonces escribí un segundo cuento que también dediqué a otra amiga por su cumpleaños, con el mismo protagonista, pero con otras aventuras. Y cuando terminé esos dos cuentos me di cuenta de que esto podía seguir, pero ya con alas propias, digamos. Y empezó a formarse este mundo muy de la nada. Al principio era una tierra de fantasía más, pero se fue configurando solita y fueron apareciendo más cosas. Y de repente me di cuenta que había descubierto el Griverso. Griverso se trata básicamente de un personaje que es como un ladrón, un estafador que conoce magia de este Griverso y que él intentó estafar a una bestia, que es como el símil de los demonios en nuestro mundo, que era la bestia de los nombres, era un coleccionista de nombres. Entonces, él lo estafa, pero antes de pagar, que la forma de pagarle a esta bestia era dándole tu nombre, él se quita su nombre, como si fuese un órgano, lo extirpa y se escapa. Entonces la historia se trata de que él está intentando escapar de esta bestia, él le sigue el paso
pero a medida que van pasando las historias, se va revelando que hay un conflicto mucho mayor del que él forma parte. Y ahí se llega como ya al clímax de la historia. Es como lo que puedo hacer describir en resumen. Ok, ok, muy bien. Listo. Viene Sentimientos Perdidos. ¿Cómo nace Sentimientos Perdidos? Sentimientos Perdidos nació, como digo, es una historia anterior, en realidad, pero cuando yo estaba escribiendo esta primera novela, que todavía no tiene un nombre tan claro y está ahí en un cajón, en un momento me aburrí. Me aburrí de escribir lo mismo y quería hacer otra cosa. Y yo tenía una amiga, una bibliotecaria, la bibliotecaria de mi colegio. eh, yo, si bien no era tan rata de biblioteca, cuando empecé a escribir sí me interesé mucho más y le comenté de esta situación y me dijo, pero intenta escribir otra cosa. Y un día, dándole vueltas a, bueno, la mala relación que tenía en ese entonces con mi papá, se me ocurrió un escenario bien como fúnebre, que era, ¿qué pasaría si, bueno, mi mamá muriera y me tuviera que quedar solo con mi papá, con el que me llevaba mal? Y esa idea me gustó mucho. La aderecé con este tema de que todos cuando somos jóvenes buscamos el amor y esperamos como algo bastante idílico, ¿no es cierto? Que llegue una persona que te cambie la vida. Mi idea era contar una historia sobre este chico que está muy dañado porque perdió a su mamá, se lleva mal con su papá y aparece una chica que le gusta, pero él no quiere admitir que le gusta, porque ya con todo lo que le ha tocado vivir, él siente que no necesita relacionarse con nadie. Y esta chica intenta como darle la vuelta a la situación. Y ahí se genera esta historia de romance que tiene un toque onírico porque los chicos se conocen a través de un sueño. Entonces, en este sueño ellos conectan y lo curioso es que la conexión sucede mientras él duerme y esta chica intentó suicidarse. Entonces ellos se encuentran en este sueño, en esa situación, y él de alguna manera la salva. O sea, le pide que no se vaya y ahí empieza toda la situación. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Eres un escritor de brújula? ¿Eres un escritor de proceso? ¿Cómo es cómo lo has descubierto? ¿Cómo lo has desarrollado? Mira, al principio era muy brújula, muy, muy brújula. Yo escribía y de hecho muy influenciado por mi ánimo, por lo que tuviera en la cabeza, y eso me llevaba fácil a no escribir por meses. Las primeras cosas que escribí eran totalmente brújula, pero cuando empecé, ya dije, ya, quiero terminar Escriverso, quiero terminar de escribir Escriverso, comencé a mutar ese proceso agregando una planificación muy somera, muy superficial. Ya, necesito que los personajes lleguen del punto A al punto B. ¿Qué va a pasar? Lo planteaba en mi cabeza con palabras bastante burdas y en base a eso me iba guiando. Pero ya en el último tiempo, después de haber escrito Griverso y otros relatos que también están en algunas antologías en las que he participado, comencé a tomarlo un poco más en serio, en el sentido de estructurar más. Yo no hago fichas de personaje, eso no lo he hecho nunca, pero sí necesito planificar qué va a ir pasando capítulo a capítulo, cosa de tener el mapa, claro, un poco claro, pero no totalmente dibujado. Ok. En ese sentido, ya, digamos, la muerte de los girasoles ya tiene toda esa estructura muchísimo más elaborada. Sí. Entonces, cuéntanos de dónde nació y cómo surgió la muerte de los girasoles. La muerte de los girasoles nace de una suma de factores. Lo primero que a mí se me ocurrió, por allá por el año 2016 o 2015, fue el título.
Yo suelo anotar todos los títulos que se me ocurren en blog de notas y digo, ya, esto tiene potencial. Lo dejé guardado. Escribí una sola página o dos páginas en ese entonces, que era el padre llegando a la casa, abrazando a su hija, pero no pasé nunca de ahí. Y bueno, un elemento que tengo que decir al respecto y que está dentro del libro, tanto mi hijo como yo estamos en el espectro autista. Y cuando yo supe el diagnóstico de él, que fue hace ya 2 años y medio más o menos, tuve un revés súper fuerte porque, claro, también me diagnostican a mí y eso te hace cuestionarte toda tu vida, mirar hacia atrás. Muchas cosas cobraron sentido y justo estaba en una clase en un colegio en el que estaba en ese entonces y tenía un grupo de alumnos a los que les gustaba mucho lo que yo escribía. De hecho, yo dictaba el electivo, que era un ramo optativo, digamos, de literatura y Ajá. escritura. Y yo les comenté que tenía esta historia, que era una niña, un padre con su hija, pero que no sé, no le veía mucho potencial. Y me dijeron, profe, pero lo que nos está contando suena muy interesante. Yo me quedé con eso dando vueltas porque dije, si ellos le ven potencial, y de pronto el elemento que me faltaba, que yo nunca supe cuál era la neurodivergencia, que es un spoiler sin ser spoiler igual, porque se nota desde las primeras páginas. Eh, Él no lo sabe, pero el padre de la protagonista, Valentina, el padre Raúl, es autista. Él no lo sabe, nunca lo ha sabido, pero siempre le ha costado relacionarse con la gente, siempre se ha sabido raro. Y eso es lo que le ha impedido, a su juicio, el rehacer su vida, pero él no lo tenía claro. Entonces, teniendo ya el tema del autismo, se canalizó totalmente y empecé a escribir lentito, empecé a subir a Wattpad. De hecho, todavía está la versión como preliminar en Wattpad. Eh, lo fui escribiendo y me di cuenta en un punto que estaba un poco estancado y ahí fue cuando ya tomé esto de sentarme, anotar qué tenía que pasar, cuando yo iba un poco antes de la mitad. Y tomé una libreta, anoté ya qué tiene que pasar en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, y ya de ahí me fui, pero por un tubo. O sea, Griverso me demoré en escribirlo 7 años. Igual tiene una construcción de mundo mucho más compleja, y eso fue lo que costó más. Pero este me demoré en escribirlo 4 o 5 meses. Entonces La el muerte método, de los girasoles. Hablas de sí, la muerte de los sí, girasoles. sí. Entonces el proceso funcionó de maravilla y hasta ahora han habido muy buenas críticas, eso me tiene muy contento. Todos están en Amazon. Sí, y los cuatro que he mencionado acá están en Amazon. ¿Cuál es aquí yo tengo Griverso, Sentimientos Perdidos, La muerte de los girasoles. ¿Cuál es el cuarto? Ah, El Código de los Demonios. Ah, exacto, ese Sí. sí. El El Código de los código. Demonios es un relato que se lee, yo creo que en una tarde, porque es cortito, pero en resumidas cuentas es un relato distópico que cuenta de un mundo que está destruido, donde existen dos tipos de personas. Están los sobrevivientes y están los demonios. Los demonios son personas que persiguen a los sobrevivientes y usando una tecnología como no sé qué tan futurista, pero unas jeringas muy grandes, clavan a la gente, les inyectan una especie de ácido, que en términos científicos no es ácido, pero no recuerdo cuál es el nombre, y ese ácido lo que hace es descomponer los componentes del cuerpo hasta llevarlo a estados como más básicos de nutrientes. Entonces ellos matan a la gente y se llevan eso. Pero nadie sabe qué hacen con eso, porque nadie ha visto que se lo coman, nadie ha visto que se lo inyecten. Y en la parte de atrás, bueno, bueno, ese no es tan físico, pero digamos en la sinopsis, dice, lo único que la gente sabe de ellos es que tienen un código. Atrapar, drenar, comer. Eso es todo lo que saben
de ellos. Entonces la historia se va desarrollando con un estilo que me costó mucho hilar, porque es siempre en presente, incluso cuando se habla de futuro o de pasado, sigue estando en presente. Más que nada por una búsqueda que tiene que ver con que yo me pregunté, si estás en ese ambiente que se ha llevado todo a su paso, la gente ya no conoce el pasado o el futuro, ya no le interesa. Y eso lo llevé al lenguaje. Entonces siempre se narra todo en presente. Ok, está interesante. Este también está en Amazon. Sí, Bueno, de toda esta bibliografía tuya, ¿cuál es el que más te enamora? a ver, le tengo un especial cariño a estos dos que están en papel. Una, porque están en papel. Y dos, porque hablando de Griverso, eh, fue mi catapulta ya a volver un poco más profesional, más serio el tema de la escritura. Además que involucra una parte de mi vida muy, muy importante, eh, y algunos lazos que también fueron muy importantes para mí. Y bueno, por ser mi llave a todo este mundo, Griverso y la muerte de los girasoles, porque sin darme cuenta, vertí en esta novela mucho, mucho de mí y del crecimiento que he tenido. Entonces, junto con esta que no ha visto nunca la luz, eh, que es como, espero en algún momento poder revisarla y editarla, estos dos son los que más cariño tienen para mí. ¿Cómo es, o sea, cuántas versiones tiene más o menos cada libro? ¿Cuántas revisiones llevas a cabo y cómo haces las revisiones de tus libros? Mm, También se ha ido volviendo más profesional con el paso del tiempo porque he aprendido mucho. Además de ser el primer libro que publiqué en físico con Griverso, también me abrió la puerta a conocer a toda una comunidad de escritores. De hecho, ahora yo estoy participando en una asociación gremial de escritores autopublicados acá en mi país, en Chile. Y gracias a ellos eh, he podido ir aprendiendo a pasos agigantados formas de corrección justamente. Lo que más estoy haciendo hoy en día es revisión ortográfica de estilo. O sea, la primera vez que yo escribo, escribo y saco todo. No lo reviso Lo mucho. dejas ir. Sí. Después, cuando lo quiero ya publicar en papel, voy revisando capítulo a capítulo, voy revisando concordancia, ortografía y, bueno, el estilo también es algo que varía mucho de novela a novela, entonces también tengo que tener ojo con eso. Pero básicamente yo me atrevería a decir que son de las que he podido publicar unas 3 revisiones en cada caso, porque cuando publiqué en papel La muerte de los girasoles, la tuve que revisar primero de la versión que hay, que está en Wattpad, que esa yo no la quería volver a tocar porque se le hicieron cambios que no afectaron a la historia, pero sí se volvió mucho más ágil, el ritmo, se aclararon mucho más, y eso se logra a través de revisión ortográfica, de estilo. em, entonces, básicamente son 3, o sea, ortográfica, de estilo, y la última ya tiene que ver con cuando se está en maqueta. Cuando se consigue la maqueta, siempre se te pasan errores. Entonces, ahí la idea es revisar la maqueta, ver que no tenga errores. Por eso, por ejemplo, la copia que tengo yo de Griverso tiene todavía los, Los los... stickers donde están las cosas que hay que cambiar. Exacto, porque esta es la copia con la que me quedé yo, que fue la primera que me mandó la editorial. Bueno, pero ese, si estás en el universo de la publicación y hablas de una editorial, ¿cómo es eso? ¿Y los otros libros siguieron ese mismo ritmo o cómo hiciste? No, o sea, los primeros dos yo no sabía todo lo que sé ahora, entonces
La revisión fue la que pude hacer en ese momento, sumada a cambio de guiones, revisar coherencias de diálogos, más que nada coherencia de la historia en general, pero no he hecho una revisión tan exhaustiva con las otras dos, la verdad. Lo que pasa Sí, es sí, que, pero sí, me refería a lo de la publicación con la editorial. ¿Cómo fue? ¿Cómo encontraste la editorial? Y si los otros libros también han seguido ese mismo proceso con una editorial o ya tú decidiste hacer todo el proceso solo. no. La primera que, o sea, la única que tiene editorial es Griverso, que yo descubrí la editorial eh, buscando, encontré entre mis contactos, yo tenía una amiga de mis tiempos de colegio que me había hablado de que estaba en proceso con su familia de fundar una editorial y les mandé el borrador, les mandé el manuscrito, ellos se contactaron conmigo, eh, revisamos la historia, e hicimos todo, o sea, se creó la portada, se diagramó todo con ellos, pero si bien fue un trabajo bien llevado, el producto está súper bonito, me gusta mucho. No fue lo que yo esperaba en cuanto a que, bueno, hoy por hoy la posibilidad que te dan las editoriales de financiarte es algo que prácticamente ya no existe, a menos que tú tengas una base de seguidores, pero gigante, que a ellos les asegure ventas. Entonces ahora todo es coedición o de plano autoedición. Lo que pasó acá fue que fue coedición, pero a la larga, porque me ayudaron con el proceso de edición, digo, pero el valor de la publicación lo cubrí yo. Volvió, yo de esa primera tirada que fueron 100 ejemplares, se vendieron los 100. Yo quedé bastante contento porque se vendió muy rápido, tuve mucho apoyo, pero ya la siguiente tirada que yo me volví a emocionar, saqué otros 100, todavía me tienen que quedar unos 50 por ahí. Perdí algunos en librerías, que también es otro asunto. O sea, el vender en librería siendo pequeño no es tan fácil. Y finalmente, llevado a eso, de que tuve que llevar todo el costo yo. En librería prácticamente no se vende si no tienes los medios, si no te conocen para que dures ahí en el escaparate, no sirve mucho. El contacto con la editorial, si bien yo no lo corté del todo, más que por una queja hacia la editorial misma, es hacia el sistema de las Sí, claro. editoriales. Entonces, después de eso, yo ya decidí eh, ir al camino de la autopublicación. Para los que nos escuchan, yo creo que ya durante varios programas he hecho menciones a esta circunstancia de ahora, en este momento de la historia para el universo de los escritores, eh, las editoriales que nacen ahora son unas que te piden dinero Mm, por hacerte ciertas cosas y te entregan unos libros impresos. Tal sí. vez hay unas ventajas en cuanto a la corrección y ciertas cosas que ellos ya manejan, pero yo lo recomiendo y siempre lo he recomendado. Si estás en este momento y no te conoce nadie, autopúblicate. Primero porque vas a aprender, así como te tocó a ti aprender a corregir, a conocer de qué se trataba eso. Como ya lo he mencionado varias veces, en este universo, las editoriales que nacen ahora son editoriales a donde uno tiene que pagarles para que ellos hagan todo y tal vez sí te ayudan en ciertas cosas, pero lo que pasa es que no tienes el control de todo. Por eso yo le recomiendo a la gente que si no es conocida, se autopublique, porque lo primero que va a pasar es que va a conocer el proceso. Hay gente que le tiene miedo a hacer el proceso en Amazon, pero es simplemente siga los pasos, ahí está todo, está en español, para los que hablan español, está en inglés, está en francés, simplemente sigue los pasos, ahí dice las medidas. Una de las cosas más complicadas que he notado es que la gente no lee, Mm. porque siempre me llaman, a mí me llaman muchísimo los que están en los talleres de escritura, me llaman, ay, pero es que no pude hacer esto y no puedo, ¿cómo así? Abra la página, mire aquí, ¿qué dice que hay que hacer? Ay, hay que hacer esto, hágalo. Ay, sí funcionó, pero es que no lo había leído.
Entonces, es increíble cómo nos hace una falta leer. La gente no lee los manuales de las cosas, luego se le dañan y dicen, es que eso no sirve, pero es que no leyó el manual. Entonces, este asunto de la autopublicación es delicioso porque aprendemos. Y una de las cosas más importantes que aprendemos fuera del todo el proceso de la escritura, así como tú dijiste, necesito estructurar más esto porque si no me voy a volver loco, también aprendiste a corregir, lo que es fabuloso que uno pueda tener ese dominio, aunque ya después, Dios mediante, cuando uno tenga más capacidades, puede contratar un muy buen corrector que va a ser una ayuda, pero es que uno ya sabe lo que va a hacer. Y cuando hable con el corrector, no es que él lo hizo porque sí, no, lo que él me diga yo lo voy a entender y yo le voy a poder refutar ciertas cosas. Sí, Eso es una ventaja. Y ya después de que tienes el libro, de que has aprendido a maquetar tu libro, de que has conseguido la mejor manera para crear tu portada, viene una de las cosas más interesantes de este universo de la autopublicación y es aprender a promocionar tus obras, sí, porque no es sencillo y creo que es una de las cosas más difíciles y dentro de la gente que conozco ha sido lo que más hace que se haya deserción. Cuando se dan cuenta de que, no, yo pensé que era solo publicarlo y ya me hacía rico, pues no, no, así no funciona. Eso se demora un poquito más y necesita mucho de ti. Ahora hay que aprender a manejar la base orgánica, pero también hay que aprender a publicitar, a meterle un poco de dinero al ads para que tú seas reconocido, porque si no, pues eso va a ser muy difícil. Hay todo un proceso. Incluso ahorita, dentro de los talleres que estoy trabajando y las mentorías, trabajo eso, venga, cómo publicar, cómo publicitar tus libros. Eso no es tan difícil, pero sí es dispendioso. Entonces, eso me parece ahí supremamente importante. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿con qué libros has entrado en el universo pedagógico ahí con tus alumnos? ¿Has entrado con el libro completo o una parte del libro? ¿Cómo es eso? a ver, lo que yo hacía antes de ya publicar como tal era darle fragmentos a los chicos. Por ejemplo, en una guía de trabajo o en un examen, yo les lanzaba fragmentos de cosas que yo había escrito y ellos me iban diciendo, yo los usaba como caldo de cultivo. Esto está interesante, esto está súper bueno. Eh, y más de algún alumno, alumna se dio cuenta, profe, usted escribió esto. Sí. Entonces llegó un punto en que algunos chicos que tuve me dijeron, profe, pero en vez de leer un libro de los que siempre nos hacen leer, ¿por qué no nos hace leer algo suyo? Y yo quedé como, en realidad no se me había ocurrido, porque uno tiene esto de que cuando todavía no publicas nada, tú sientes que todavía no eres un escritor. Entonces yo les dije, pero ¿están seguros? Sí, en realidad ellos mismos me dijeron, entre lo poco que leemos de lo que nos dan porque no nos gusta, intentemos con algo suyo. Y les di a leer Sentimientos Perdidos, que era la novela romántica juvenil que tengo, entonces como con la que más podían enganchar. Y ese año yo tuve un segundo medio, que son chicos de entre 15 y 16 años, se los di a leer y resulta que fue el único libro que leyó casi todo el curso. Y que todos me pedían, profe, necesitamos la continuación, pero ¿por qué terminó así? Y eso fue una de las primeras veces que yo dije, wow, entonces esto sí tiene potencial. De hecho, esa vez yo les ofrecí, yo les puedo mandar el PDF, porque todavía no está publicado, no me siento en potestad de cobrarles. O lo otro sería que yo se los traiga impreso en un sistema muy rústico y les cobro 1.000 pesos, que al uso acá de Chile es como un dólar, de esos años era 1,50 dólares. Y algunos accedieron, ok, y me pagaron. Y yo dije, wow, entonces esto viene a ser lo primero que yo gano como escritor. Eh, Después repliqué con el Código de los Demonios, también se lo hice leer a otro curso mayor, que eran de los que están saliendo de la enseñanza media de 17 y 18 años. Lo mismo, les cobré solamente la impresión y por las circunstancias que yo tenía en ese momento, esas ventas me ayudaron a llegar a fin de mes. Vea.
Así que fue el primer dinero que gané como escritor. Ahí yo empecé a darme cuenta de que esto lo podía volver más, no sé, hacer una profesión, hacer una carrera de esto. Ahí subí esos dos a Amazon y ya después se abrió esta asignatura que te comentaba, que es un electivo que se llama Literatura y Escritura. Entonces yo me especialicé en esa asignatura y les empecé a enseñar a los chicos cómo escribir, qué métodos sirven, qué hay que hacer primero. Y eso también me ayudó mucho a mí a aprender, a descubrir. Entonces, claro, lo primero que hice fue eso, darles pequeñas migajas de cosas y cuando me di cuenta que les gustaba, de hecho me sirvió como catapulta. Ahí empieza uno a hacer comunidad, que ese es lo más importante que tiene uno que hacer ahora, crear la comunidad. Sí. Y si crea uno la comunidad joven, ellos siempre van a pedir un poco más de eso, de esa mentalidad del autor. Por eso es importante que nosotros como autores creemos una comunidad. Y bueno, el libro de La muerte de los girasoles, ¿cuánto hace que lo sacaste En papel, Sí, bueno, y en Amazon? bueno, sí, en papel, bueno, salió primero en Amazon porque lógicamente es mucho más fácil. Pero en Amazon salió a finales del año pasado, los últimos días de diciembre. Yo este libro no lo edité solo, ya eso lo quiero transparentar porque recibí ayuda de una colega escritora que es, pero como decimos acá en Chile, es seca. O sea, ella sabe mucho. De Ok. hecho, ella tiene en Amazon, si no me equivoco, son 25 libros. Ella escribe ahora romance histórico y le va bastante bien. Y yo cuando le pasé mi archivo, porque yo lo único que le iba a pedir originalmente era que me ayudara con lo que era diagramación, porque yo no sabía diagramar un libro y el tema de la portada corregirlo. Y cuando yo se lo pasé, ella me mandó un mensaje de vuelta diciéndome yo no puedo diagramar esto. ¿Por qué? Porque está lleno de errores. Y ella me abrió los ojos a muchas correcciones, que son las que te digo, que finalmente para la maqueta, para la versión definitiva, hay que hacer una última mirada. Me explicó temas súper rudimentarios, como es el guión de diálogo, que yo no lo Sí, manejaba del todo. no, es que la gente no lo sabe usar, es una de las cosas más impresionantes, pero yo también tuve pero ya hace bastantes años, pero Sí, ahí tuve que aprender a manejar el guión largo, el eso es un guión, problema. el dichendi, la acotación, todas esas cosas ella me abrió, pero los ojos y me explicó. Me dijo, yo no te voy a explicar esto para que yo te haga el trabajo y tú vayas, aprende a hacerlo. Y yo se lo agradezco mucho. Ella, su nombre de autora, por si acaso a alguien le suena o le interesa, es Hilda Rojas Correa, para, Hilda Rojas Correa, sí, bueno, para que lo busquen, de verdad, no tiene desperdicio su obra. Y después de eso, claro, hice las correcciones a medida que ella me decía, lo corregimos y ya cuando estuvo listo se lanzó en Amazon. De hecho, la portada tampoco era la que terminó siendo, era otra mucho más rudimentaria. Ahí tuvimos que echar mano de lo que es la inteligencia artificial, porque otro elemento que está pegando mucho ahora y que a nosotros como escritores independientes, pequeños, nos pasa, al menos a mí, es que yo no tenía de dónde pagarle a un fotógrafo, a un editor, y el resultado fue maravilloso. De hecho, ahora estamos participando en una feria del libro en una comuna pequeña acá, y los pocos libros que he logrado vender, yo creo que se han vendido más que nada por la portada y por la sinopsis. sí, ahí hay un truco bastante interesante. Y yo creo que mm, para los que están, digamos, empezando, lo más importante después de su idea, porque las ideas son geniales. O sea, una de las cosas que uno puede llegar a decir cuando se sienta a hacer la lluvia de ideas es que hay unas ideas realmente muy interesantes. Uno incluso a veces hago trabajo con chicos y hacemos el brainstorm y escriben el storyline de su idea y es una cosa supremamente interesante. Luego lo desarrollamos en una premisa y hacemos una Sí, pequeña sinopsis y la idea es muy buena.
Pero ya cuando nos pasamos al siguiente, o bueno, cuando ellos dicen, ah, me quiero pasar al siguiente nivel, voy a escribir la historia. Entonces, bueno, empecemos con un cuento corto, muy corto, donde tengamos las tres fases más iniciales. Pero ahí es donde falla. Esa estructura falla, la manera de manejar la palabra falla. Pero como yo creo que lo que tengo en la cabeza lo pongo en las letras y eso ya es escribir, entonces voy, lo entrego y he tenido muchísimos inconvenientes con muchos escritores que han pedido su mentoría. He leído, yo siempre digo, Dame tu último libro", porque yo creo que ya es donde estás más maduro, ¿no? Entonces yo tengo el último libro y comienzo a notar todos esos errores, todas esas faltas que no sabe manejar, el guión largo, por ejemplo, empezar por ahí, son muchos de brújula, entonces empiezan con una idea y luego la idea se perdió más adelante, o en la misma frase la idea se contradice. Entonces, la idea que tú tienes de tu historia es muy buena, pero llevarla al papel es todo un arte. Ahí es donde tienen que darse cuenta que esto es un arte y tiene una técnica y un grupo de técnicas. Que tú puedes escoger un camino, sí, pero por favor apréndete la técnica de ese camino. Y encontrar personas como Hilda, en tu caso, pues es una bendición Sí, extraordinaria, totalmente. porque, porque hay gente que no se encuentra con ellos, pero tampoco quiere encontrarlos. Y digamos, en estas mentorías veo, leo el último libro, ya tienen como 4 o 5 libros, están publicados. Veo el último libro y tiene todas estas inconsistencias y todos estos errores que lo que hacen es que no sea agradable leer. No, ¿Sí? Porque puede que lo que está contando, chévere, pero no es agradable leer porque te estrellas a cada rato. Pero no estaba hablando con, no entiendo. Entonces, claro, al lector normal eso no le va a gustar y va a decir es un libro muy malo. Ni siquiera va a decir que es malo, es pésimo eso. Y dañas tu reputación. Y cuando dañas tu reputación, ir a arreglar eso se vuelve una verdadera pesadilla, sobre todo porque somos desconocidos. Y sí. aparte de todo, dañamos lo poco que tenemos de reputación, estamos en la olla. Entonces, eso es un lío. Cuéntanos sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar para tener acceso un poco a todo eso que tú estás ofreciendo. Mira, yo actualmente estoy mucho más activo en Instagram. El tema de Ujú. lo que es marketing y todo eso a mí también me cuesta, además que como profesor mucho tiempo no tengo, recursos tampoco, pero actualmente en Instagram, con mi nombre de autor me encuentran de inmediato. Mi nombre de autor es Human, humano, ¿no es cierto? Guión bajo K, guión bajo, after all, todo junto, el after all, porque lo hace de apellido, ¿verdad? Human, guión bajo K, guión bajo, after all, y me encuentran en Instagram, que ahí es donde estoy subiendo siempre historias, post, y estoy tratando de crear justamente una comunidad. Ok, entonces ya saben, ahí está, para que lo vayan a buscar. Y pues una de las cosas con las que sí me he encontrado bastante es con esa pared o que ustedes tienen al enfrentarse a la publicidad. Bueno, sí, digamos al marketing, más que todo al marketing, no hablamos como publicidad como tal, sino al marketing. Hay muchísimas herramientas prácticas, más allá de que tengan o no tengan tiempo. Sí, lo que pasa es que así como no tenías cuando conociste a Hilda, te diste cuenta, ay, pucha, toda la cantidad de cosas que había que hacer y no las sabía, pues en este caso también hay una cantidad de cosas que hay que saber para que sea práctico hacer eso. Entonces, tanto en Instagram eh, como en Facebook, yo siempre les recomiendo que aunque no les guste el Face, hay que tener el Face porque están vinculados porque son una herramienta de Meta, entonces, me van a permitir fabricar dos rutas distintas de acceso a mi audiencia, sobre todo porque el Face me ayuda a conocer a mi audiencia de una manera diferente que el Instagram no, porque Mm. el Instagram es fotos y videos, pero el texto, la manera de escribir, yo incluso puedo escribir cosas para mirar qué tanto traigo a la gente, es una manera de medir, porque yo tengo que aprender a hacer medición. Y hay una cosa supremamente importante que ya lo he dicho varias veces, tiene que conocer a su buyer persona. En este caso es conocer a su lector. ¿Quién es la persona que te va a leer? Y esa persona, ¿qué hace en el mundo real?
a qué se dedica, qué ha estudiado, cuántos años tiene, qué cosas le gustan aparte de ese tipo de lectura que tú tienes. Cuando yo conozco a mi lector, entonces voy a comenzar a fabricar cosas para él. A nivel de colores, por ejemplo, en Mm, Instagram es importante manejar el color porque es la composición. Es importante conocer la composición, pero para ese lector, ¿sí? Los gráficos, qué tipo de imágenes ese lector lo atraen más. Y todo eso se hace a través de un proceso de investigación que simplemente al principio, tanto en Facebook como en Instagram, me va a ocupar 1 hora a la semana, en donde yo voy a hacer una investigación previa, voy a generar unos posts, voy a generar unos videos, la herramienta automática de que me permite programar los posts en Facebook y en Instagram. Entonces yo en esa hora hago el material, lo programo para 15 días. mm, En 15 días regreso y comienzo a mirar las estadísticas, quién lo ha visto, en dónde lo han visto, quién vio más quién, ¿sí? Entonces ahí comienzo a tener a cuál le dieron me gusta, a cuál le escribieron un comentario, si son las fotos, si son los videos, si son los textos, si son las frases, qué es lo que más. Y sobre eso entonces fabrico mi siguiente hora de trabajo, es fabricar material basado en esos descubrimientos. Y ya después de 6 meses, pues voy a tener un montón de información. Eso sí, rápido no es. Si lo mm. quieren rápido, pues tienen que pagarle a alguien que lo haga. Sí. Y eso sí, ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Pero como lo que estoy haciendo es una cosa que se llama el proceso orgánico, quiere decir que cada uno de las personas que comiencen a seguirme en Instagram y comiencen a seguirme en Facebook son míos y nunca se van a ir de ahí. Ellos van a ser fieles a mí. Por eso se llama que es un proceso orgánico y por eso es lento. Después de que yo en 6 meses tenga, así sean 10 seguidores, no importa que no tenga más, esos 10 seguidores ya yo puedo hablar con ellos. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te gusta mi libro? No sé qué, si sé cuándo. Y esa información es la que me ayuda a construir a mi lector comprador. Y ya, entonces voy a decir, bueno, voy a coger unos $5 y hacer una campaña diseñada con todo ese conocimiento de $5 por una semana para que la gente haga algo que yo quiero que hagan, que vayan a mi página, que le den me gusta, que compren el libro y comienzo a recopilar más información. Básicamente es un proceso de 9 meses hasta que yo comienzo a vender, pero esas ventas van a ser gente que realmente le gusta lo que yo le estoy ofreciendo. No es gente que está, "Ay, ¿será que es que ese libro qué tal?" No, este es el libro de mi escritor favorito y ese señor escribe una fantasía y a mí me encanta cómo escribe porque yo me he leído todo, y es ¡pum! Y que es cuando yo saque el siguiente libro, Va a estar ahí. esos lectores van a estar ahí. Entonces, vean que aquí rapidito les acabo de dar ahí unos tips de las clases y las mentorías que les estoy dando a los escritores, porque cada uno lo trabajo a veces independiente y estoy trabajando un cursito ya más grande para que lo puedan hacer online. Pero vean que es importante hacerlo porque la Mm, herramienta está ahí, pero a veces no la conocemos. sí. Lenin, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que nos hayas compartido tus obras. A todos los que han pasado por aquí, cuando llegue el momento, voy a comprar uno de los libros, no sé cuál, pero Mm, compro uno de los libros en digital, en Amazon, y lo leo. Ahorita estoy leyendo, ya leí varios, lo que pasa es que cuando tú los metes en el Kindle, él te dice 10 horas de lectura. Uy, no. Entonces me toca buscar muchos lugares y muchos momentos en el transporte, en la noche, en la mañana, para ir leyendo los libros. Pero voy a leer el tuyo y cuando lo lea, ya miraré cuál fue el que leí. Me imagino que por ahora será La muerte de los girasoles, sí. Mejor, que es el mejor opción. último. Sí. Cuando lo lea, entonces vuelvo y me comunico con vos y hacemos otro podcast y hablamos ya del libro de manera más profunda. Ya conociendo el libro, yo creo que es otra. Cuando se me ocurrió la idea de tantos escritores que tengo acá, voy a leer esos libros. Entonces dije, bueno, listo, voy a hacer, porque estaba leyendo libros, pero eran de otros autores y dije, ¿por qué no leer los libros de los invitados que están acá y seguir trabajando con eso? Entonces seguro que sí. No sé cuándo, espero que sea pronto, ya ahorita vienen las vacaciones, entonces tendré más tiempo y espero tenerte de regreso por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Una cosa.
respecto al tema de aprovechar el tiempo leyendo, yo cuando estaba revisando La muerte de los girasoles, una cosa que hice, eh, puede sonar un poco truculenta tal vez, pero me metí a este plan de Kindle que es el Kindle Unlimited, lo conecté con Amazon Alexa. Entonces lo que tiene eso es que tú le puedes pedir a Alexa que te lea tu selección de Kindle. Entonces lo que hice fue utilizar la lectura en voz alta de Alexa para revisar el libro en torno a cómo sonaba al momento de leerse en voz alta. Porque en la herramienta de Word, que también se puede, mi libro no funcionaba mucho porque tiene un lenguaje típico de Chile. Se habla como se habla en chileno. Entonces, el Word no lo sabía leer bien. Alexa se aproximaba más. Entonces, un tip, aprovechar el link que tiene Kindle con Alexa. Lo recomiendo mucho. Bueno, ahí acaban de descubrir un truco muy bueno para hacer una de las correcciones del libro Sí, leer en voz y alta. es utilizar, no, pero no leerlo yo. Que lo lea alguien O más, sea, sí. cuando el problema cuando yo leo el libro es que yo ya sé lo que quiero decir con las frases. Entonces Sí. yo los mismos errores me los leo y yo creo que están bien. Entonces no funciona así. Mm, Entonces, o coges un amigo, una amiga y le dices en voz alta, léeme el libro, lo que va a ser una experiencia simpática los que lo puedan hacer. Entonces ahí dicen, no, pero es que ahí no decía eso. ¿Cómo así? No, esa no. así Ven, no pero es que es. aquí está escrito así. Así está escrito. Ah, pucha. Entonces empiezas a corregir el libro. Si no tienes un amigo, entonces puedes usar la herramienta de lectura de Word, que hay que aprender a ajustarla, no es sencillo, Sí. pero se ajusta sobre todo porque tiene 3 o 4 y dependiendo del país puedes descargar las voces para ese país. Mm, Lo que pasa es que no es sencillo y y si es pirata, pues no lo van a poder hacer. Si lo están pagando legal, obviamente va a ser un beneficio. Lo otro es que hay una aplicación para tanto el celular como para el navegador que se llama Speedcello. mm, Tiene una versión gratuita. La versión gratuita tiene una voz un tanto parecida a la de Word, pero se mueve bastante bien y lo van a poder hacer. Incluso pueden coger el PDF, subir el PDF y él te lo va a leer. Va a leer cualquier cosa que esté ahí, tanto en el celular como en el este. Es la otra herramienta. Y la tercera herramienta o la tercera forma es esa de Alexa, porque Alexa tiene una voz muy bonita. sí, es muy agradable. El Speed Cielo tiene una voz, tiene unas voces latinas muy bonitas, pero hay que pagar. Entonces, si quieren la versión gratuita, les toca el man robot que está ahí o la señora medio robot, que no es tan robot, pero se alcanza a sentir. Mientras que las voces naturales de Spichelo son una maravilla, son muy bonitas y hay pues con acentos y todo el asunto, entonces es chévere, pero tienen que pagar una cosa mensual, tiene una versión gratuita, pero pues para un libro no les va a alcanzar. O sea, eso de que escríbete y te damos 7 días, pero para corregir el libro no les va a alcanzar en 7 días. No, Y pues esta versión de Alexa, de vincular Alexa con el Kindle Unlimited, también es una muy buena. Es algo que les facilita para hacerlo usted solito, ¿sí? Ya a nivel de digamos, de poder estructurar sus diálogos, ahí sí les recomiendo que busquen un par de amigos y les den el guioncito de la parte donde están hablando, del diálogo, y que lo escuchen ustedes. Y bueno, háblalo, lee lo que está ahí, tú eres este personaje, mm, y listo, léanlo. Y así no le pongan la emoción, ustedes se van a dar cuenta dónde están los huecos, dónde están las falencias, que eso no se oye natural, que no parece real, que se siente forzado, que el personaje no diría eso. sí, Sí, ya por eso, digamos que a pesar de que no hagas las fichas de los personajes, yo sí les recomiendo que hagan la ficha del personaje, sobre todo por los modismos y por esas cosas que deben ser únicas de cada personaje. Cuando yo diseño el personaje, yo digo, ese personaje jamás diría buenos días, jamás saludaría de esa manera, porque él es hosco, es brusco, acaba de salir de la cárcel, en la cárcel lo golpearon, tiene sentido de venganza, y jamás va a decir buenos días. Y resulta que tengo un poco de textos donde lo primero que dice es buenos días, señoras y señores, porque como lo dice con miedo, como lo dice Rabón, entonces yo creo que eso es suficiente, pero él nunca usaría el buenos días, para él no hay nada bueno. Entonces se dan cuenta de cómo eso es útil. Voy a decir también una mini clase de tips hoy aquí, bastante simpático. sí. Entonces,
Te agradezco muchísimo, espero verte en una próxima ocasión y a todos ustedes que nos han escuchado, pues les agradecemos que estén aquí. Recuerden que pueden escribir a wdescritor@outlook.com cualquier pregunta que tengan, si le quieren hacer una pregunta y de pronto no encuentran la manera de hacerlo directamente a Lenin o a Human, Yep. entonces pueden escribir a wdescritor@outlook.com. Ahí me escriben y vamos a tener, o pueden si quieren venir aquí o bueno, en fin. Les agradecemos mucho y los esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Guiones, libretos e historias con Wilson Sangria.